Hola amigos, les voy a hablar sobre una herramienta muy importante como lo es el ETL, lo que es inteligencia de negocios. Ahorita lo que vamos a hacer es dividir una tabla en dos bases de datos con ciertos campos, ¿verdad? Con una condición. Vamos a utilizar lo que es ETL, vamos a utilizar lo que es origen de datos en Excel y las divisiones de destino. Mi nombre es Fede Solórzano. Bueno, comenzamos utilizando lo que es el Visual Basic. En este caso nos vamos a Visual Studio, abrimos Visual Studio. Para abrirlo más rápido mejor abrirlo con bueno, y aquí vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo proyecto, nos vamos aquí en lo que es inteligencia de negocios, en proyecto de integración de servicios. Vamos a escoger un nombre, en este caso le vamos a poner datos, vamos a poner aceptar y nos carga nuestro proyecto. Aquí vemos nuestro paquete, asimismo le vamos a poner el mismo nombre, le vamos a poner datos. Bueno, aquí comenzamos con el flujo de control. Para poder realizar lo que es un flujo de datos necesitamos tener una tarea de flujo de datos creada. En este caso lo único que hacemos es seleccionar la tarea de flujo de datos y ubicarla aquí en el espacio vacío. Nos vamos a flujo de datos. Una vez aquí dentro en flujo de datos, lo que vamos a hacer es elegir nuestro origen de datos. En este caso vamos a elegir como origen lo que es el Excel. Vamos a tener una tabla con datos en lo que es Excel. Esta tabla que voy a utilizar lo saqué de lo que es el Access 2013. Aquí tengo una tabla de productos que la saqué de la base de datos aquí de Access. Tiene una base de datos en la cual tomé una de sus tablas que está aquí del Knowing 2007. Aquí ya tengo abierto el documento. Lo que hago es buscar la tabla de productos, la que estoy utilizando. En este caso mi tabla está aquí, y lo que hice fue exportar los datos en lo que es un Excel para poderlos utilizar como origen. Bueno, utilizamos nuestro origen, que es el de Excel, y vamos a seleccionar, vamos a buscar, vamos a crear un nuevo, y tenemos aquí nuestra tabla con todos los datos. Le ponemos a aceptar. Una vez hecho esto, vamos y seleccionamos la hoja que vamos a utilizar, ponemos a aceptar. Listo. Aquí en esto podemos ver lo que son columnas, las salidas de errores, migración de conexiones. Nos da una vista previa de todos los datos que tenemos en lo que es el Excel. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es elegir una columna derivada. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Mediante una condición nos va a crear una nueva columna en la cual se va a mostrar si la condición que vamos a crear se cumple o no se cumple. En este caso vamos a utilizar una condición de que si un costo es mayor a 2, si el costo es mayor a 2, nos va a dar como en la columna, se nos va a mostrar como verdadero, como true, y si es lo contrario se nos va a mostrar como false. Bueno, hacemos aquí la debida conexión, ingresamos aquí, ponemos el nombre de la columna que queremos, cómo se va a llamar la columna que queremos crear. En este caso le voy a poner estado. Una vez hecho esto, vamos a crear la expresión, que en este caso viene siendo la condición. Vamos a utilizar lo que es el costo estándar. Una vez hecho esto, vamos y ponemos aquí la condición. El costo estándar, nuestro costo estándar si es mayor a 2. Y ahí nos aparece un tipo de dato como booleano porque es true y false. Aquí, como podemos ver, encontramos lo que son funciones matemáticas, operadores, funciones null. Podemos utilizar un ejemplo de suma donde podemos unir dos nombres, un nombre y un apellido en una sola columna. Podemos hacer operaciones matemáticas. Asimismo, es muy fundamental esta herramienta, para ese tipo de cosas nos sirve. Bueno, ponemos a aceptar. Una vez hecho esto, vamos a poner la división condicional.
Esta es la que nos va a permitir hacer la condición y desviar, quien dice, mis datos de la condición que he hecho a una base de datos, y por defecto los otros datos se me van a otra base de datos que voy a crear en lo que es el SQL Server. Ya una vez hecha esta conexión, lo que vamos a hacer es configurar. Vamos a poner el nombre de la salida, que es el nombre de la columna que hemos creado, que es estado. Tiene que ser el mismo nombre aquí que ponemos en la columna derivada. Y aquí ponemos estado, tal como lo tenemos allá. Ponemos la condición que creamos anteriormente, que es el costo estándar. El costo estándar es el que 12. Bueno, aquí vemos que sale salida predeterminada de edición condicional. Podemos tener como salida predeterminada o como la salida de la condición. Ya esto lo vemos aquí en el origen de datos de la ABD. Vamos a poner nuestro destino de datos. Vamos a crear ahorita nuestro destino de datos, a donde queremos que se almacenen estos datos. Ya como destino vamos a elegir destino de OLEDB. Este es el que vamos a utilizar en este momento. Aquí lo seleccionamos y nos va a pedir la salida. Aquí tenemos dos salidas, la salida por defecto y la salida estado, que es la que hemos creado en la condición. Si queremos que los datos de nuestra condición se vayan a lo que es la tabla que está de este lado, la base de datos que encontramos de este lado, ponemos estado, si no por defecto, que es lo contrario. En este caso vamos a seleccionar estado y aquí ponemos entrada de destino LED, ponemos aceptar. Ya, una vez hecho esto, asimismo ponemos otra vez destino, seleccionamos el mismo. Lo que vamos a hacer es hacer la conexión y ya directamente nos sale salida predeterminada de edición condicional. Ya no tenemos que configurar porque es la única condición que tenemos. Y aquí nos vamos a nueva, nos vamos a conectar a nuestro servidor de base de datos del SQL. Y aquí ponemos nuestro servidor. Aquí escogemos la tabla que vamos a crear. En este caso abrimos lo que es el SQL Server. Abrimos lo que es el SQL Server y vamos a crear las dos bases de datos que vamos a utilizar y donde va a ser nuestro destino de datos. Aquí en las bases de datos vamos a llamar a una costos mayores costos mayores. Listo. Esta base de datos ya estaba creada, por lo tanto por eso nos mostraba error. Y ahora vamos a poner aquí la tabla que se llama costos menor de. Ya, listo. Una vez hecho esto, nos vamos otra vez al visual y aquí nos tiene que salir nuestras dos tablas. Vamos a ingresar nuevamente para que no nos dé error, ya que recién creamos nuestras tablas. Seleccionamos el servidor y ahora sí nos tiene que mostrar las tablas que hemos creado. Como podemos ver aquí, costos mayores es que vamos a utilizar del lado izquierdo. Ponemos aceptar, damos a aceptar y aquí vamos a escoger un nuevo que nos crea un query, el cual nos va a crear los datos en lo que es el SQL. Vamos a poner aceptar, vemos asignaciones, nos aparecen ahí las asignaciones, salida de error. Aquí ver datos de conexión, no nos salen datos mientras no mandemos a ejecutar el proyecto. Ponemos aceptar. Luego de esto nos vamos acá al siguiente destino de datos. Vamos aquí a nueva, cogemos nuestra otra base de datos, que es la de costos menores, es lo contrario de la condición. Aquí están, damos a aceptar, aquí ponemos nueva para que se nos cree el query, damos a aceptar, salen las asignaciones y todo, los datos no se van a mostrar mientras no ejecutemos el proyecto. Cerramos y ponemos a aceptar. Ya una vez hecho esto, se nos tendría que ejecutar el proyecto sin ningún problema. Vamos a mandar a iniciar el proyecto y como podemos ver sale todo a la perfección. Ya una vez hecho esto, nos vamos a nuestro servidor de base de datos
y nos vamos a costos menores. Aquí en costos menores en tabla tenemos que encontrar nuestros datos que hemos creado en Visual. Y aquí, como podemos ver, seleccionamos las primeras y aquí nos muestra todos nuestros datos del Excel. Y como podemos ver, aquí nos aparece el estado en 0, que significa que es la parte de los costos menores. Los costos menores, porque no son en 0, porque es falso de la condición que hemos creado. Nos vamos a costos mayores. En tabla encontramos aquí destino, vamos a editar la primera fila y aquí nos vemos que nos aparece en 1 porque es verdadero. De esta manera podemos ver que nuestra práctica funcionó correctamente y como es debida, y así es como funciona esta herramienta de TL. Es la primera herramienta de la cual voy a mostrar. A continuación mostraré cómo se utilizan otras herramientas que también son muy fundamentales. Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con una siguiente herramienta a utilizar, que son los cubos OLAC y los beneficios que nos trae esto, ¿no? Y cómo es el uso de la misma. Ahora vamos a utilizar lo que es el Visual Studio. Vamos al Tools de Visual y vamos a crear un nuevo proyecto. Esperamos que se nos abra. Ya. Nos vamos a archivo, nuevo proyecto, ponemos proyecto multidimensional y de minería de datos, que es el que vamos a utilizar para esta tarea. Aquí vamos a ubicar algún nombre, cubo prueba, vamos a poner aceptar. Y lo primero que tenemos que hacer es crear el origen de datos. Vamos a crear el origen de datos, ponemos siguiente. Como podemos ver, aquí nos aparece ya el servidor de base de datos con la base de datos que vamos a utilizar, que es AdventureWorld, que es una base de datos de prueba de Microsoft. Bueno, en este caso vamos a darle siguiente. Como nombre de usuario tenemos que tener una autenticación. Vamos a utilizar el usuario de esta máquina. En este caso vamos a poner lo que es el correo y la contraseña. Vamos a poner siguiente y finalizamos. Una vez hecho esto, creamos una vista de origen de datos. Nos vamos aquí, clic derecho, siguiente, nuevo origen de datos. Perdón, antes que nada, en el cubo, aquí, ya como podemos ver, tenemos la información. Esto es importante tener en cuenta, que tenemos que tener una autenticación para poder cumplir con la tarea. Antes que nada también tenemos que tener todos los servicios activos en ejecución, todo lo que es SQL. Aquí tenemos y verificamos que todo esté perfectamente ejecutándose para poder continuar. Ya una vez hecho esto, seguimos con nuestra creación de origen. Nos vamos aquí nos vamos a siguiente. Vamos a poner alguna tabla aquí. Vamos a poner product lista fresh y vamos a agregar las tablas que están relacionadas a ella. Bueno, en este caso nos aparece 2 tablas. Vamos a poner una que tenga más datos, tal vez. Vamos a poner customer y agregar tablas relacionadas. Bueno, aquí hay más. Vamos a poner siguiente y finalizamos. Como podemos ver, aquí nos aparecen nuestras tablas ya relacionadas y todo lo demás. Vamos a crear el cubo en este caso. Aquí ponemos utilizar las tablas existentes, que son las que ya se han visto en la parte anterior de la vista de origen de datos. Aquí ponemos sugerir y nos va a seleccionar 2 tablas. Bueno, ponemos siguiente,
siguiente y finalizamos. Ya una vez hecho esto, se nos crea nuestro cubo. Ya para verificar que todo esté bien, antes que nada nos vamos a propiedades del cubo y verificamos que esté bien lo que es aquí en implementación, el servidor que estamos utilizando, porque tenemos que utilizar el servidor que tenemos en nuestra máquina, y por defecto nos sale localhost. Lo que hacemos es copiar el nombre del servidor, lo pegamos, ponemos a aceptar y ahora sí compilamos para ver que no haya ningún problema. Al parecer todo está bien. Vamos al cubo, ponemos aquí proceso y le damos sí. Aquí la implementación y procesamiento, se está procesando el cubo, dice correctamente proceso completo, le damos en ejecutar y una vez hecho esto se nos ejecuta todos los procesos. Está procesando el cubo y como ven sale el proceso finalizado correctamente. Ya una vez verificando que ya todo el cubo esté perfectamente creado y sin ningún problema, vamos a abrir una hoja de Excel. Vamos a abrir un Excel, un archivo nuevo. Ya en este de aquí nos vamos a lo que son datos de otra fuente. En desde análisis de servicios vamos a poner el nombre del servidor nuevamente, lo colocamos, damos siguiente, vamos a seleccionar el cubo que estamos utilizando, que es cubo prueba. Nos sale aquí nuestra base de datos Adventure World 2014, damos siguiente y finalizamos. Aquí nos va a indicar desde dónde comienzan a mostrarse los datos en el Excel. En este caso va a ser desde la pestaña 1, ¿no? Ponemos a aceptar y aquí, como podemos ver, a los lados nos aparecen nuestros campos y nuestras tablas. En este caso vamos a elegir lo que queramos. En este caso etiqueta de la fila. Vamos un ejemplo a elegir aquí customer en otro campo. Esperamos a que los datos se carguen y como ven se carguen correctamente. Podemos poner aquí el encuentro customer. Aquí lo que hacemos es seleccionar los datos que queramos. Cada dato que queramos lo vamos seleccionando. Y como podemos ver nos aparecen aquí nuestros datos. Ya y aquí también podemos hacer lo que son los gráficos dinámicos. Como podemos ver, podemos hacer circular, columnas, líneas. En este caso vamos a hacer una columna en el cual se nos va a mostrar un gráfico con lo que son estadísticas, porcentajes. Asimismo podemos seguir seleccionando los datos que queramos y se nos van a mostrar aquí. Y como podemos ver, el cubo funciona correctamente. Bueno, de esta manera creamos lo que son los cubos OLAC, y esta herramienta que es muy importante para lo que son la inteligencia de negocios, al igual que la primera práctica que hicimos, que era de ETL. Y a continuación se van a mostrar otras prácticas más con otras herramientas que también son igual de importantes. Muchas gracias. Hola amigos, en este video vamos a ver sobre la herramienta de lo que es reporting. Vamos a trabajar con lo que es Pentaho, Reporte Designer y lo que es MySQL. Ya más adelante se le va a hacer lo que es la demostración. Y vamos a abrir lo que es este Reporte Designer. Ponemos aquí en inicio, ponemos Reporte Designer y ¿cierto? Aquí se nos va a desplegar una ventana en la cual nos va a preguntar si queremos un reporte de que ya está hecho en una plantilla prácticamente, si nos forma una plantilla o un nuevo reporte. En este caso vamos a hacer la conexión con MySQL y vamos a hacer un nuevo reporte. Ya una vez hecho esto, como podemos ver aquí nos sale una hoja.
es en la cual se nos va a mostrar nuestro reporte. Aquí vemos page header, que es como en el encabezado, tenemos el detalle de la página, el descriptivo de página, portafolio. A los lados tenemos lo que son una barra de herramientas donde nos sirve para colocar algún título, algún texto, alguna imagen que queramos para que nuestro reporte se vea aún mucho mejor. Vamos a poner aquí facturación, en el caso de la base de datos que yo tengo, ¿no? Facturación, la dejamos ahí. Como podemos ver aquí también hay opciones de imágenes, opciones para hacer algún dibujo. Bueno, aquí como podemos ver nos aparece aquí a los lados todas las herramientas que vamos utilizando. El cuadro de herramientas nos aparece aquí a los lados. En la data es donde vamos a hacer la conexión. Vamos aquí a dataset, damos clic derecho, JDBC, y vamos a hacer una conexión. Ubicamos donde está el más. Connection name, le ponemos cualquier nombre, el nombre de nuestra base de datos. Vamos a ponerle factura nomás. Aquí en el hostname le ponemos localhost. Aquí el nombre de la base de datos, que en mi caso es facturación. El número del puerto es el puerto de MySQL, el 3306. Username le vamos a poner root. Yo no tengo clave, por lo tanto le pongo clave, hacemos el test y como vemos nos sale que la conexión está correcta. Damos OK. Una vez hecho esto, vamos a proceder a realizar un query donde vamos a elegir alguna tabla de nuestra base de datos. Le vamos a poner cliente, y como podemos ver tenemos nuestra base de datos de producto, cliente, proveedor, categoría. Bueno, vamos a poner cliente, vamos a preview. Como podemos ver nos aparecen aquí los datos de cliente, que es la conexión que tenemos hecha con el MySQL. Cada uno de los datos, close, ponemos OK. Una vez hecho esto, se nos va a aparecer aquí abajo de JDBC el nombre de la base de datos que pusimos en la conexión, que factura, y cada una de las tablas aquí en el query. Nos aparece ID cliente, y nosotros lo que podemos hacer es coger, arrastrar acá en detalles, y se nos va a ordenar. Podemos ordenarlo de la manera que nosotros gustemos, ¿no? Tenemos nombre, teléfono, dirección, podemos poner así mismo. Podemos hacer otro query. Ahora tenemos aquí hacemos otro query, factura, entramos factura, le damos un query, ponemos solid2, ponemos solid, en este caso le vamos a poner en ciudad, lo tengo como sitio. Vamos a dar un preview y aquí nos salen todos los datos que tenemos en la tabla ciudad. Vamos a cerrar, le damos OK. Aquí nos aparece otro query. En este query, como podemos ver, se nos muestran todos nuestros datos, ¿cierto? ¿No? Y podemos arrastrar directamente los datos que queramos. Una vez hecho esto, tenemos que dice ya el detalle de la información que queramos para hacer el reporte. Lo que vamos a hacer es ubicarnos aquí en la parte izquierda donde se encuentra este icono, damos preview y como podemos ver nos salen los datos de la tabla que hemos utilizado.
esta manera se utiliza lo que es el reporte. La base de datos que yo tengo es una base de datos facturación donde ciertas tablas se descargaron de una base de datos de MySQL y ciertas también se crearon. Como podemos ver, tenemos lo que es categoría, tenemos lo que es producto, tenemos algunas tablas las cuales podemos utilizar para hacer un reporte. De esta manera se utiliza el reporte, como pueden ver, y generamos nuestro reporte. Solamente lo adecuamos como queramos y obtenemos nuestro reporte. Bueno amigos, la siguiente herramienta que vamos a utilizar es los cuadros de mando. Aquí vamos a utilizar lo que es el pentaho y lo que es una conexión con MySQL. Aquí nos logueamos, ponemos aquí en login, ponemos go, vamos a ingresar, esperamos un momento, vamos que cargue. Bueno, aquí ya nos aparecen nuestras opciones y para la herramienta que nosotros vamos a utilizar, que es los cuadros de mando, vamos aquí a New. Aquí nos aparecen algunas opciones: Analytic Reporting, Interactive Reporting, Letterbox, Crowdsourcer. Y lo que nosotros hacemos antes que nada, vamos a trabajar con lo que es Dashboard. Vamos a ingresar antes que nada al data source para poder hacer que inicie la conexión con nuestra base de datos y poder utilizar las tablas que tenemos dentro de ella. Ingresamos aquí, ponemos algún nombre de la conexión, vamos a ponerle factura, seleccionamos aquí el tipo, vamos a escoger en este caso database table. Nos vamos aquí donde está el más para crear nuestra conexión. Aquí el nombre de la conexión vamos a ponerle facturas. Vamos a hacer la conexión con lo que es MySQL. Antes que nada tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener todas las librerías en su correcto lugar, en lo que es el pentaho, si no, no nos va a funcionar lo que son las conexiones. Para esto nosotros nos vamos a lo que es equipo, en disco local C, encontramos pentaho, design tool, data integration, y aquí vamos a encontrar lo que son librerías y tenemos que pegar las librerías de JDBC de cada una de las conexiones de la base de datos. En este caso vamos a utilizar MySQL, esa es la que interesa ahorita. Bueno, seguimos trabajando. Aquí le ponemos el hostname, que es localhost. Aquí el nombre de la base de datos, que es facturación. Podemos ver el sistema, facturación. Vamos a utilizar la misma base de datos que utilizamos en la herramienta anterior. Facturación. El número de nuestro puerto, el username, que es root. Y hacemos el test. Como podemos ver, la conexión está correctamente, no hay ningún problema. Le damos OK. Y luego de esto continuamos, damos aquí a aplicar. Bueno, una vez hecho esto, vemos que nos sale aquí nuestra base de datos, nuestra conexión, que lo tenemos como factura. Vamos a darle siguiente.
y podemos ver aquí cada uno de los nombres de nuestras tablas. Vamos a escoger en este caso vamos a ponerle producto, vamos a poner cliente, vamos a poner ciudad y proveedor. Le damos en next y aquí nos aparecen cada uno de nuestros campos. Aquí en esta herramienta podemos hacer lo que son los inner join. Para esto necesitamos lo que son tablas relacionadas. Vamos a escoger en este caso, vamos de cliente con lo que es producto, si no me equivoco. Vamos a crear un inner join. Vamos a escoger lo que es proveedor con lo que es producto, si lo escogen, con cliente, con shipping, si lo escogen. Bueno, aquí nos crea lo que es el inner join y vamos a proceder. Estamos en finish, esperamos que cargue y nos aparece el Vector Source Frame, que todo está bien, no hay ningún problema. Damos OK. Una vez hecho esto, teniendo nuestra conexión debidamente como debe de ser, nos vamos a Data Source, perdón, al Data Dashboard. Vamos aquí, esperamos un momento que nos aparezca toda la página completa. Aquí lo podemos ver, podemos hacer de diferente manera lo que son las plantillas, de 2x2, 2x1, 2 sobre 1, y al gusto que nosotros queramos. Aquí lo que vamos a hacer, antes que nada, vamos a trabajar con lo que es la tabla de datos. Aquí podemos trabajar con lo que son gráficas y URL, que son, dice, la dirección del archivo, y se nos puede mostrar aquí. Vamos a trabajar en este caso con tabla de datos, porque para eso realizamos lo que es nuestra conexión. Aquí vamos a escoger la conexión que nosotros creamos, que es factura. Vamos a poner OK, y aquí nos aparecen para agregar cada uno de nuestros campos. En este caso vamos a agregarle al azar, vamos a agregarle dirección y de cliente, y de producto, y de producto, y precio de venta. Vamos a agregarle proveedor, la dirección del proveedor y el nombre del proveedor, y acá en Siri vamos a agregar el ID y el nombre. Ya una vez hecho esto, vamos a previsualización. Aquí damos OK. Aquí antes que nada debíamos hacer una pequeña corrección, ya que las tablas que estaba seleccionando no estaban directamente relacionadas, por lo tanto no nos iba a mostrar lo que son los datos. Aquí lo que hice fue elegir los campos de una tabla, ya que como podemos ver no hay relaciones. Tendríamos que elegir otras tablas que estén relacionadas. Bueno, hecho esto, nos vamos a previsualización, nos muestra todos nuestros campos en la tabla, damos cerrar, damos OK, y como podemos ver aquí ya nos muestran nuestros datos, los datos que tenemos en la tabla. Ya una vez hecho esto, vamos a utilizar una base de datos que índice del Pentágono, en este caso para hacer lo que es una gráfica. Ya en lo que es la gráfica vamos a utilizar aquí, nos vamos a recursos humanos, es una base de datos de Pentágono, damos OK. Aquí tenemos algunos datos. Vamos a ponerle el país, vamos a ponerle el código postal, vamos a ponerle la ciudad, ya, me imagino que aquí
Aquí sí no debe haber ningún problema por relaciones. Vamos a ponerle encargado y vamos a previsualización. Perfecto, nos toma todos los datos sin ningún problema. Vamos a cerrar, nos damos OK y aquí vamos a hacer un pie chart. O sea, son diferentes tipos de cuadro de porcentaje que se nos van a mostrar. Aquí seleccionamos un ejemplo, un string. Aquí en columna de serie tiene que ser un string, o sea, datos, no tienen que ser datos numéricos. Vamos a ponerle nombre. Acá en valores de la columna vamos a ponerle categoría de columna. Como podemos ver, al poner encargado si nos sale. Ya, aquí nos aparece que dice una barra de porcentaje donde nos mide cada uno de los datos que tenemos, ¿no? Como podemos ver, aquí tenemos algunos nombres que nos muestran, ¿no? Tienen que ver con lo que son encargados. De esta manera podemos utilizar lo que son cuadros de mando. Pero el que nosotros utilizamos en este momento es el push y no funciona correctamente sin ningún problema, ¿no? De esta manera se utilizan lo que son cuadros de mando, que es importante en este caso. Podemos ver de un lado nuestra tabla que creamos en lo que es MySQL, del otro lado nuestro dibujo de cuadro de porcentaje. Y esto es todo, ¿no? De esta manera se utilizan cada una de las herramientas que he mostrado y son muy fundamentales en lo que es la inteligencia de negocio, ya que en una empresa esto es de mucha ayuda, tanto para sacar tanto lo que es reporting como lo que es el ETL, o sea, unir datos, sacar un reporte, sacar un cuadro de porcentaje. Todo esto beneficia a una empresa porque muestra datos que son visibles al usuario, a quien los use y pueda llegar a una conclusión. Bueno amigos, muchas gracias.